Un hermoso y lindo sábado. En verdad que ya estamos terminando este trimestre y es una gran bendición porque a través de este trimestre hemos visto esa educación que Dios desde el inicio dio a nuestros primeros padres y aún ha continuado dándonos la educación que nosotros necesitamos recibir para poder alcanzar las promesas dadas por Dios. Por eso esta semana habremos de estudiar acerca de la educación artística y científica, en las cuales vamos a ver estas grandes diferencias en la cual la ciencia pues está basado en algo que Dios había hecho, había realizado. Pero vamos a poder entender en esta semana lo que realmente el Señor sigue instruyendo a su pueblo, a sus hijos. En esta semana, pues, hoy por la gracia del Señor tengo al pastor José Boro aquí conmigo. Y pastor, pues bienvenido, gracias por su apoyo. Sé que es su primera vez conmigo aquí, ¿verdad, pastor? Es la segunda vez. Hoy es la segunda vez, ya estuvo una vez aquí conmigo. Así es. ¿Ok? Pero había ido y regresó de nuevo. Así es. Había salido. Así es. Bueno, pues como ustedes ven, el pastor ahora tiene ya un grupito allá en la iglesia de Beni, California. Así es. Pastor, adelante si gusta saludar a la audiencia. Así, muy buenos días a todos nuestros hermanos y amigos. Estamos ya de regreso y estamos aquí en la ciudad de Beni. Ahí tenemos una congregación ya. Y estamos esperando que cualquier persona del área, ya sea de Beni y otros lugares aledaños, esté ahí con nosotros en el 1049 de Nicolette East. Así que vayan ahí, por favor, y estén con nosotros, que Dios va a derramar muchas bendiciones sobre ustedes. Gracias, pastor. Bien, pues vamos a ir entonces a la oración, pastor, si le parece bien. Claro, cómo no. Llévenos en oración para entrar a lo que es la introducción de esta semana. Podemos arrodillarnos ya entonces para hacerlo. Querido Padre, cuán agradecido estamos a ti en esta hora. Vamos a estudiar tu palabra y necesitamos la presencia de tu Santo Espíritu para que nos inspire. Inspira también a nuestros hermanos que nos escuchan, a nuestros amigos, bendícelos y que la manifestación sea amplia para que el Espíritu Santo como principal educador llene nuestras vidas, llene nuestras mentes de ese conocimiento que es solo del Dios del cielo. Muchas gracias, Padre, y quédate con nosotros en esta hora. En el santo nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén, Señor. Amén. 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 Muy bien, pastor, hay una parte muy importante que vamos a estudiar en esta semana y es justamente acerca de la educación artística y científica. Sí, permítame darle las citas bíblicas a mis hermanos porque hay varios hermanos o varias personas que no tienen el privilegio que nosotros tenemos de estar donde hoy el folletito de esta escuela sabática trimestral nos es entregado, nos es regalado, claro, gracias a las bondades de las buenas dádivas y aportaciones de nuestros hermanos en la iglesia. Bueno, para que nos centremos todos juntos, lo primero que vamos a leer es la carta a los romanos por el apóstol Pablo. Allá en el capítulo 1, vamos a estudiar ahí los versículos 18 al 21, donde vemos nosotros esa justificación universal en la cual nos habla el apóstol Pablo. Después de ahí, vemos el Salmo de David, allí el salmista en el capítulo 19, versículo 1 al versículo 6. Después de eso vamos a brincar en el mismo libro de Salmos, pero en el capítulo 96 y el versículo 9, donde en realidad nos hace un llamado a temer delante de Jehová. De ahí, Génesis capítulo 3, todo el capítulo
tanto el capítulo 3 como el capítulo 6 del libro de Génesis, donde vamos a ir viendo realmente aquella formación que Dios hizo y aún donde la tentación vino a nuestros primeros padres. De ahí vamos a la primera carta a Timoteo por el apóstol Pablo, en el capítulo 6, ¿verdad? Donde nos habla acerca de lo que es los esclavos y las doctrinas que se estaban dando en ese tiempo de la carta a Timoteo. De ahí, pues vamos al libro de Proverbios, todo el capítulo 1, que realmente es interesante el poder ver acerca de la base del conocimiento que Dios ha permitido y aún en las amonestaciones que se dan a los pecadores. Y por último tenemos el libro de Job, capítulo 38, donde nos habla acerca del universo, tanto físico y aún que Dios revela a sus hijos. Así es de que el versículo que tenemos para memorizar esta semana está en el libro del Salmos, el capítulo 19 y versículo 1. Ahí lo tenemos, donde dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Estas palabras por medio del salmista, pues vemos que en realidad hoy en día nosotros podemos ver esta belleza de los cielos que hay y podemos notar que realmente Dios todo lo hizo perfecto, pero que a su momento vino la imperfección, vino la desobediencia, vino el pecado, y bueno, ahora por eso ya estos cielos no los vemos como al principio, llenos de estrellas, bonitos, sino que ahora está más que nada el smog, no nos deja ver esa belleza que el Señor le prometió a su pueblo, a sus hijos, a su nación. Y bien, pues bien, voy a dejar al pastor Boro para que él nos abra en este momento acerca de la educación artística y científica. Adelante, pastor. Muchas gracias, pastor. Toca mucho el corazón mío cuando hablan de educación. De verdad que la educación es tan importante en el ser humano, porque aprende y va creciendo. Hay un salmo, el Salmo 143 y el versículo 10, donde el Señor empieza, o sea, el salmista allí empieza diciendo al Señor: enséñame. Cada vez que una persona dice enséñame, es porque la otra persona es un educador. Enséñame, en este caso David dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Es la manera como nosotros podemos ver a Dios, como un educador. Se educa o educa quien enseña, y quien es enseñado crece en un ambiente de conocimiento. Cuando usted conoce, las cosas se le hacen más fácil en todo el sentido de la palabra. El arte con que Dios crea nuestro mundo es, para muchas personas, para muchos científicos, es inalcanzable. Solamente los que tienen fe en Dios, solamente los que realmente creen en Dios, son los que podemos entender esa educación artística, esa creación artística que Dios ha hecho con nuestro mundo. Hay varias partes. Claro, ya el salmista también lo dijo en el Salmo 19:1, que cuando menciona allí que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Yo creo que no hay un texto más claro, más real que cuando David mira hacia el cielo y escribe estas palabras. Hay algo más que pudiéramos compartir con ustedes,
lo que encontramos en la parte final allí del folleto. Esa parte me emociona. Dice, para que esa educación realmente funcione, necesitamos que la palabra de Dios dé carácter a la enseñanza de cada disciplina, desde las humanidades hasta la biología molecular. Sin la Biblia podemos perder de vista la enormidad de Dios, de su soberanía como creador y sustentador de nuestro mundo. Dios es el que creó y el que sustenta, y es el que nos enseña. Y en base a eso es que vamos a estar toda esta semana dándole un estudio real de lo que es realmente lo que Dios quiere para nosotros. Pastor Boro, gracias. Bueno, siempre tomemos en cuenta también de que siempre contemplamos o vemos los escritos de Elena G. de White acerca más que nada de esto, ¿verdad? Como la educación y que la ciencia también pues va conectado con los principios divinos de Dios, pero pues hoy parece que el conocimiento de los hombres ha llegado a desafiar a Dios y claro, ellos entienden que la ciencia que ellos han descubierto no es más que las obras que Dios ha hecho. Por eso es que el salmista habla de todas esas manifestaciones en el cielo y en lo cual Dios en realidad ha dispuesto y puso, en la cual el hombre también tenía que llegar a entender cada una de estos firmamentos. Pero la sierva del Señor exactamente en el libro para los maestros nos habla, allí nos da unos consejos y dice ella con una pregunta, ¿verdad? Habla y dice, ¿podremos encontrar para nuestras escuelas algún libro de texto que esté tan lleno de declaraciones profundas y fervientes como la palabra de Dios vivo? Entonces, ¿por qué se habría de dejarla a un lado por los escritos de autores incrédulos? ¿Qué libro más valioso podría ponerse en las manos de los estudiantes que aquel que les enseña cómo pueden heredar la vida eterna? En nuestras escuelas deben recordarse las lecciones de la historia bíblica a los jóvenes para que los que no aman a Dios y no tienen interés en las cosas espirituales puedan interesarse y aprender a amar la palabra. En verdad que este consejo tanto fue aún para los maestros como hoy todos aquellos que de una forma u otra hemos ido estudiando la palabra del Señor y que pues aún, ¿verdad? Todavía en la ciencia se preguntan cómo el tiempo fue detenido, cómo es de que pues el tiempo se puede detener. Pero vemos en la palabra del Señor que hay algunas veces que la palabra anuncia y dice cómo Dios detuvo el tiempo, cómo Dios retrocedió el tiempo. Todo esto la ciencia no lo entiende, no lo comprende, pero por eso es de que Dios ha dispuesto a hombres también de que han estudiado la palabra de Dios y que han ido entendiendo cómo el tiempo se detuvo, por qué el tiempo se retrasó. En verdad que solamente en esos días aquellos grandes hombres de Dios, aquellos científicos o aquellos hombres, profetas, siervos del Señor, pudieron comprender estas obras en las cuales Dios realizaba a través de sus peticiones o a través de varios actos. Vamos a decir, en el tiempo de Josué, cuando tenía que terminar y exterminar y acabar lo que Dios le había ordenado. Él no fue que lo detuvo, él habló y Dios lo detuvo por pedido de él, que se detuviera el sol, se detuviera la luna. Sin embargo, estas cosas hoy los científicos lo ven, lo leen en la palabra de Dios, pero lo interpretan a como ellos quieren y ellos ven y puede ser mejor flexible. Pastor. Lo que ocurre es, pastor, que la ciencia está un tanto desesperada. Porque tengo un hijo que él es médico, él es terapista, él estudió
Y él me dice muchas veces, la ciencia médica aún está en pañales. Todo lo que significa ciencia a nivel secular está todavía en pañales. Aún, me dice él, el cuerpo humano, todavía la ciencia no ha determinado su comprensión. Entonces, cuando una persona cristiana le presenta al mundo, digamos, lo que acabamos de leer, los cielos cuentan la gloria de Dios. Vemos cómo es posible que un feto que está al lado del corazón de su mamá se desarrolla. Cómo vemos cómo una madre cumple sus 9 meses y da a luz. O sea, cómo viene con todos los órganos con los que Dios nos hizo al principio. O sea, la ciencia puede decir que es normal, pero solamente el control que Dios ha tenido desde su creación hasta el día de hoy nos enseña estas grandes cosas. Entonces la ciencia lo que hace es, pastor, que desplaza ese conocimiento para tratar de implantarlos de ellos, pero el conocimiento de la ciencia secular no es nada más que suposición. No tiene una base real como la tenemos nosotros, no solamente real, visible, porque lo nuestro también es visible. Ahí están los cielos, ahí están los soles. ¿Sabe a qué cantidad viaja la Tierra y nosotros no la sentimos? ¿A qué velocidad viaja y nosotros no la sentimos? Y estamos ahí. Todos los astros, nuestra Vía Láctea, con miles, con millones de estrellas. Y cómo Dios todavía sostiene todo. El sol que sale cada día sin interrumpir, sin chocar con la luna. O sea, son cosas que nos dejan solamente decir que Dios es el creador, el sustentador y quien nos enseña que es Él, como decimos en buen mexicano, ¿no? El mero mero. Así es. Bueno, mire, pastor, acá también en el mismo libro, Consejos para los Maestros, pero en la página 444, ella dice, no hay nada que esté mejor. No hay nada que esté mejor calculado para vivificar la mente y fortalecer el intelecto que el estudio de la palabra de Dios. Y esta es una verdad. ¿Tú quieres conocer la ciencia de Dios? No tienes más que ir a su libro. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos y dar vigor a las facultades, como las amplias y ennoblecederas verdades de la Biblia. Si la palabra de Dios fuera estudiada, como debiera serlo, los hombres tendrían una amplitud de opiniones, una nobleza de carácter y una estabilidad de propósito que rara vez se ve en estos tiempos.